¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar el día de hoy. Voy a tomar asistencia y después vamos a avanzar un poco acerca de lo que es examen de orina, ¿ya? Y ya la próxima semana continuamos con examen de orina y examen de heces también. Hoy día avanzo una parte de muestra de orina para después dar pase al examen, para que puedan tener tiempo de desarrollarlo, ¿ya? A ver. Vamos a ver. Agurto Atero, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Vamos, tres. A Mezquita Valdivia, Buenas noches, profesora presente. buenas noches. A Paz Uribe, Buenas noches, profesora presente. buenas noches. A Cinco Hernández, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Balboa Quisperima, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Benítez Carvajal, Benítez Carvajal. Burgos Palacios, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Casio Gavino, Casio Gavino, Castillo Méndez, Buenas noches, Miss presente. buenas noches. Castillo Silvestre, Profesora, buenas noches, presente. buenas noches. Coica Contreras, Buenas noches, Miss presente. buenas noches. Chávez Cabrera, Profesora presente, buenas noches. buenas noches. Del Águila Montalvo, Buenas noches, Miss presente. buenas noches. Díaz Lozano, Díaz Lozano. Guisado Quispe, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Guisado Sicha, Presente, mi, buenas noches. buenas noches. Heredia Bautista, Profesora, Presente. disculpe, Dios Lozano, por favor. Heredia Bautista, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Guamán de la Cruz, Guamán de la Cruz. Laupa Rojas, Presente, docente, buenas noches. buenas noches. Marquina Calle, Marquina Calle. Marrero Silva, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Meléndez Dávila, Buenas noches, Miss presente. buenas noches. Montalbán Acuña, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Montalbán Ramírez, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Muñoz Chocata, Miss presente, buenas noches. buenas noches. Obregón Peralta, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Ochavano Hanampa, Ochavano Hanampa, buenas noches. Panduro Coral, Presente, profesora. buenas noches. Pariacurí Pérez, Pariacurí Pérez. Pérez Caicho, no, Pérez Caicho ya no está. Quispe Curo,
Quispe Curo, Quispe Morales, Presente docente, buenas noches. buenas noches. Rivas Sandoval, Buenas noches. buenas noches. Rivera Ambrosio, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Rodas Román, Rodas Román. Rojas Ortiz, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Santillán Camaña, Seguiero Liden, Silva Guillén, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Tello Acuña, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Tomairo Flores, Profesora, la compañera Tomairo, muy Tomayo bien seria, pero que está en el carro, no puede contestar la lista. bien. Ya, muy bien. Vallejos Gordillo, Presente profesora, buenas noches. buenas noches. Vargas Prado, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Velázquez Valdés, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Millán Sedano, Millán Sedano. Mera Calderón, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches. A ver, por favor, los que faltan registrar su asistencia, levanten la mano. Ya, Díaz Lozano emérito. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Benítez Carvajal, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Millán Sedano, Millán Sedano, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Muy bien, listo. ¿Alguien más, por favor, que falte? Listo, muy bien. A ver, vamos a avanzar. Voy a compartir lo referente a muestra de orina. A ver, por favor, sus audios. Listo. ¿Me confirman si ya se puede visualizar? Sí, mis. Sí, mis. Ya, ok, muy bien. Muy bien, entonces, vamos a ver lo que es uroanálisis, ¿ya? La próxima semana van a descansar de un poco del examen. ¿Por qué? Porque todavía me faltaría hablar la otra parte de lo que es muestra de orina, ¿no? Y recién voy a finalizarlo. Ya la siguiente semana sí les tomo lo que es examen de orina, examen de lo que es muestra de orina. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es la parte de uroanálisis o también llamado muestra de orina. Ustedes saben que viene a ser un tipo de muestra muy importante y bastante común que se hace en los laboratorios y que se pide en todas las edades, pero se pide por diferentes motivos. ¿Cuáles vienen a ser los tres motivos comunes o qué es lo que se analiza en lo que viene a ser la muestra de orina? Viene a ser el examen físico, o sea, la parte macroscópica, o sea, el aspecto que tiene la orina, el color, el olor, ¿no? La consistencia, si es que hay espuma, todo eso se visualiza en lo que es la muestra de orina. Después, la parte química, el examen químico. ¿Qué significa? ¿Qué componentes tiene la orina? ¿Ya?
si es que está dentro de los valores normales o si encontramos alguna anormalidad, ¿ya? Entonces es importante la parte química. Supongamos, imagínense que en la orina haya exceso de ácido úrico o que de repente alguno de los componentes se haya excedido como el calcio. Puede ser un indicio quizá de que hay algún problema a nivel de la absorción del calcio. Si es que hay exceso de glucosa o de azúcar en la orina, no es bueno. Si es que hay, por ejemplo, proteínas, que en este caso viene a ser la albúmina, entonces también es peligroso, ¿no? Entonces, ese es el examen químico. Y también tenemos el examen microscópico que se puede ver a través, como es lógico, del microscopio. ¿Y para qué? Para poder observar qué elementos pueda tener, como por ejemplo, cristales, ¿no? Especialmente cuando la persona tiene cálculos renales. Entonces, se puede ver de diferentes formas, como por ejemplo así, ¿no? O en forma de cristales, como si fuera rubíes. Estos tipos de cristales pueden ser de diferentes componentes, pueden ser de oxalato, pueden ser de calcio, pueden ser de ácido úrico, ¿no? Entonces también se puede determinar si es que hay sangre, glóbulos rojos, si es que hay glóbulos blancos, si es que hay algún tipo de virus, bacteria, hongo. Entonces todo eso se puede observar a través de la parte microscópica, ¿ya? Entonces por eso es importante realizar este uroanálisis. Aquí vemos una imagen en donde se muestra cómo está compuesta la orina normalmente, ¿no? Pero eso lo vamos a ver o lo vamos a volver a mostrar más adelante. Muy bien. Si ustedes logran visualizar aquí, ustedes van a ver que existe esta tira reactiva. Esta tira reactiva también lo vamos a ver en la siguiente parte cuando hablemos en la obtención de la muestra de orina. ¿Para qué sirven estas tiras reactivas, no? Para que ustedes sepan, las tiras reactivas tienen una reacción dependiendo de los componentes que tenga la orina y se maneja una tabla especial para poder saber si es que está dentro de lo normal o si presenta alguna anormalidad, ¿ya? ¿Qué cosa viene a ser el uroanálisis? El uroanálisis viene a ser una de las pruebas, uno de los análisis más comunes. Es uno de los mejores exámenes no invasivos. ¿Qué significa esto? Que no existe riesgo de ingresar al cuerpo, salvo la persona ya tenga una sonda vesical o sea muy necesario obtener una muestra suprapúbica, o sea, a través de una aguja, ¿no? Cuando no sale normalmente la orina. Pero son casos muy extremos ya. Pero normalmente este viene a ser uno de los análisis no invasivos. No necesita una inyección, no necesita una aguja para poder extraer, a diferencia de la muestra de sangre, por ejemplo, ¿no? Este análisis puede dar información acerca de problemas renales, o sea, si el riñón está trabajando adecuadamente, trastornos del sistema urinario en general, no solamente de los riñones, de repente los uréteres están bloqueados, de repente la vejiga tiene algún tipo de infección, al igual que la uretra. Nos da una idea, ¿no? E inclusive nos puede dar una idea del funcionamiento general del organismo. Acuérdense que los riñones vienen a ser una parte muy importante de nuestro cuerpo porque viene a ser el que filtra la sangre, o sea, separa lo bueno de lo malo. Lo bueno lo mantiene en la sangre y lo malo lo va recolectando para eliminarlo a través de la orina, ¿no? Y si esas sustancias que se eliminan a través de la orina son demasiadas,
eso nos puede indicar que alguna parte de nuestro cuerpo no está funcionando bien. Supongamos que al observar esta muestra de orina se ve espuma por encima de la orina. Eso no es normal, ¿no? Significaría que se esté eliminando el exceso de proteínas. Si nosotros viéramos una tonalidad rojiza, puede ser que haya una infección urinaria. Si de repente elimina más cantidad de ácido úrico, significa que la persona de repente pueda ser que tenga algún problema en las articulaciones, ¿no? Entonces, miren ese tipo de cosas. O sea, no solamente se puede evaluar las enfermedades del sistema urinario, no, sino también otro tipo de enfermedades en otros sistemas, en otros órganos, ¿ya? Y como les dije, el uroanálisis se basa en 3 tipos de exámenes: la evaluación física o apariencia, ¿ya? La evaluación química y la evaluación microscópica. Listo. Dicho análisis consta de varios exámenes para poder detectar y medir diversos compuestos que salen a través de la orina. Muy bien. Vamos a ver un poco y recordemos acerca del aparato urinario, del sistema urinario. ¿Qué cosa viene a ser el sistema urinario? El sistema urinario viene a ser el sistema de filtración, es el sistema que depura nuestro cuerpo de las sustancias tóxicas, ¿no? Por eso debemos cuidarlo muchísimo. Estos riñones o este sistema urinario en general, si ustedes se dan cuenta, hay arterias y venas que llegan a nuestro sistema urinario. ¿Por qué? Porque estos vasos sanguíneos, al ingresar, también va a haber un intercambio. Los vasos sanguíneos, las venas, llevan las sustancias tóxicas y ¿qué va a pasar? Estas venas van a ser filtradas, esta sangre va a ser filtrada y esta sangre que ya fue filtrada pasa a las arterias para ser llevadas nuevamente hacia el corazón y llegar a otros órganos, ¿no? Entonces, así, ahí se va produciendo el intercambio de las sustancias tóxicas y con la sangre que ya está limpia. ¿Por qué creen ustedes que las personas que ya no les funcionan los riñones tienen que estar haciéndose un tratamiento llamado hemodiálisis? Esa máquina reemplaza los riñones, ¿no? O sea, la función que debería cumplir los riñones de filtrar, de depurar, de eliminar las sustancias tóxicas de nuestro cuerpo, la hace, ¿no? Por eso es que la persona tiene que ir de manera seguida. Por eso estamos a tiempo de salvar nuestros riñones. Hay que cuidarlos, ¿no? Hay que cuidar nuestro sistema urinario, no hay que menospreciarlo. ¿Cuáles son las partes de este sistema urinario? Este sistema urinario está conformado por los riñones, por los uréteres, que son muy delgados, que vienen a ser 2 túbulos que salen de ambos riñones y llegan a la vejiga. La vejiga viene a ser como un sáculo o como un saco donde se recolecta la orina que viene poco a poco de los riñones, ¿no? Y después esta vejiga tiene un cierto límite, tiene como una especie de aviso que cuando ya se va llenando, ojo, el cuerpo no espera tampoco que la vejiga esté completamente llena, no, tiene un cierto límite, se va llenando de orina y nosotros empezamos a tener la necesidad de miccionar, ¿no? Y esta orina sale a través de la uretra. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay que aclarar que hay cierta diferencia entre el sistema urinario femenino y masculino. No tanto por lo que viene a ser las partes del sistema urinario, no porque son iguales.
Ambos tienen dos riñones, tienen dos uréteres, tienen su vejiga, pero ojo, miren, por ejemplo, en el varón se pueden dar cuenta que después de la vejiga, la uretra en el varón es más larga. ¿Por qué? Porque recorre más espacio y atraviesa específicamente el pene del varón, ¿no? En cambio, en la mujer no. La vejiga está más abajo. ¿Se dan cuenta? Está más bajo que en el varón. Y la uretra es más corta. Por lo tanto, ¿quién tiene mayor probabilidad de tener infecciones? Las mujeres. Las mujeres. Claro, las mujeres. Y ya se dan cuenta por qué, ¿no? Porque el microorganismo va a tener mayor facilidad de ingresar hacia nuestra vejiga, va a poder ingresar fácilmente al sistema urinario. Pero también hay que poner la otra parte. Recordemos que en el varón tiene una glándula que se llama la próstata. La próstata se encuentra por encima de la vejiga y la próstata, la única forma o el único conducto que tiene para poder también, o sea, la próstata y la vejiga comparten el aparato reproductor masculino y femenino, comparten, ojo, lo que es el mismo conducto, comparten la uretra. Eso quiere decir que si de repente la persona, el varón, tiene prostatitis, o sea, tiene una inflamación de la próstata, perdón, que está debajo de la vejiga, entonces se inflama la próstata, se acumula la orina en la vejiga y no deja pasar la orina. A diferencia de la mujer es diferente el conducto de salida del aparato reproductor femenino a diferente del sistema urinario femenino. Son dos, ¿no? Separados. En cambio, en el varón no. El aparato reproductor masculino comparte el mismo conducto de salida con el sistema urinario, ¿ya? Y eso puede resultar un problema más adelante también. Así dime, Asenjo. Una pregunta, su abuelito de mi esposo ya tiene 95 años y le han dicho que tiene próstata y él les orina, hace sangre, ¿a qué se debe? Ah, ya. Es que, ¿qué pasa? En la próstata a veces se forma dentro, en el interior, como una especie de cristales. No sé si ustedes habrán visto en las películas o de repente en la televisión, cuando pasan los reportajes, en las cuevas, no hay como una especie de formaciones rocosas como en punta, ¿no? Entonces, así parecido se forma dentro de la próstata, se empieza a calcificar. Entonces, al momento de querer miccionar, ¿qué pasa? La orina hace mucho esfuerzo para poder pasar y se puede desprender pequeñas partecitas calcificadas y eso va raspando la uretra y por eso es que orina con sangre. Ah, ya, sí, porque justamente la habían llevado al doctor y le habían dicho que también debe ser por sus pulmones, que ya no sé, algo así le habían dicho. ¿Tiene Porque fibrosis pulmonar? ha estado con bronquitis. Ah, ya. Es mayor de edad ya, ha estado con bronquitis. Mm, Pero dice que a la hora de miccionar no siente ni dolor ni ardor, nada, pero nos preocupa porque orina sangre. claro. Mira, es que ¿sabes qué pasa? En el adulto mayor pierde la sensibilidad. Ya, pues es una edad bastante avanzada, ¿no? Entonces la persona, sus terminaciones nerviosas ya no son iguales
que un varón joven, que un varón adulto, ¿no? Que sí va a presentar un dolor intenso. Pero es como tú dices, es preocupante ya que orine sangre. Eso quiere decir que la próstata está bastante inflamada y quizá inclusive hasta puede hacer que tenga cálculos, no lo sabemos, ¿no? Es una posibilidad. Pero entonces tienen que de todas maneras hacerlo ver, le van a pedir sus exámenes de orina y lo más probable, ¿qué edad tiene? ¿Me dices 95? Sí, Miss, ya va. 95. Difícil que entre a sala, ya no, ya. Le van a dar Porque seguramente medicamentos para que desinflame, así nomás, pero no, a sala ya no entra, sala de operaciones, bien difícil. es difícil, pero, o sea, por una parte da pena porque verlo así que miccione sangre. Yo pienso que le he preguntado un día si siente dolor, dice que no, le digo a mi esposo, quizás será porque no quiere decirnos, Preocupar. o preocuparnos, Ujú. pero esto, así es, no sé, Sí, le sí, sí. tratamos de dar así desinflamantes, pastillas, así también desinflamantes naturales, a veces eso lo menora un poco. Claro, mejor. Pero yo no te recomiendo, por ejemplo, que le des, supongamos, ¿no? Naproxeno, ibuprofeno, ese tipo de AINES no le den. ¿Por qué? Porque eso a veces resulta, como por decirlo, un efecto rebote, o sea, resulta peor. Otro tipo de antiinflamatorios. Si utilizan los antiinflamatorios naturales, mejor todavía. Ya, muchas Ujú. gracias. Ok. También, ¿a qué edad se puede entrar al quirófano, o a la ¿Hasta sala qué edad? de operación? ¿Hasta qué Sí, edad? Ah, ya. Se recomienda hasta los 90 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 90 años ya empiezan a tener problemas de coagulación, sus tejidos ya no se regeneran de la misma manera e inclusive su corazón. Habría que hacer una evaluación muy minuciosa, ¿no? Prequirúrgica para ver cómo están, por ejemplo, en el caso de su compañera que dice que su familiar, el adulto mayor, ha tenido problemas respiratorios. Entonces, por ejemplo, eso sería un punto en contra, no oxigena bien, ¿no? Entonces, los adultos mayores a cierta edad ya sus enfermedades ya no van a recuperarse tan rápido. Sí llegan a recuperarse, pero es más lento, ¿no? Ahora, a eso sumado a que de repente pueda tener enfermedades crónicas como diabetes, presión alta, entonces eso es muy peligroso porque el paciente puede quedarse en, en la sala operatoria, ¿no? O sea, corre un riesgo bastante grande. Y eso hay que informarle a la familia, pero si a pesar de eso la familia es insistente, a veces se le explica, ¿no? Pero también es peligroso porque ahí nomás se puede quedar. Por eso digo hasta los 90 años nada más. Hasta los 89 específicamente, ¿no? Porque mi papá tiene 87 años y mi papá tiene la próstata. Él está en una etapa donde que micciona solo poquitas en poquitas. Ujú, Y nosotros como hermanos le queríamos hacerlo operar y ujú. mi papá no quiere operarse, prácticamente no quiere porque dice que no, ya cuando me voy a operar ya será para quedarme ahí y ya no regresar a casa y no quiere. Ay, sí, ya me imagino el temor que debe de sentir, pues, ¿no? Es lógico. Y a veces, mira, parece mentira, pero la parte psicológica influye muchísimo. Si tu papi ya está con ese pensamiento y a veces el querer obligarlo, ¿no? Es a veces bastante difícil porque puede ser, es que hay muchas cosas que juegan en contra. Si la persona entra con ese pensamiento, ya se va a sentir como, por decirlo, derrotado, ¿no? Y eso influye muchísimo en la recuperación o inclusive en la anestesia.
Ahora, otra cosa más, si le sucede algo, vamos a que ustedes también van a sentir cargo de conciencia. No creo que no, ¿no es cierto? Sí, por eso no lo mandamos a operar, lo dejamos ahí nomás. Claro, pero tienen que Está tomando atenderlo. sí, Por está ejemplo, tomando solamente su medicamento ah, casero, como dicen, nada más. claro, claro. Hay que, sinceramente, a veces parece mentira, hay que darle calidad de vida, ¿no? Y para que pueda seguir. Y a veces viven muchísimo más, ¿no? Hay que darle calidad de vida. Y hay que considerar también, por ejemplo, en ese tipo de casos, cuando tengan problemas urinarios, bajar la ingesta de las proteínas de tipo animal. O sea, por ejemplo, muchas carnes no, de preferencia. Hay que, sí puede comer, pero por ejemplo, puede comer pavita, puede comer pollo, pero por ejemplo, carne de res, tiene mucha uria. Mi papá solamente come a veces lo que es el pollito y solamente cuy, porque los restos no lo come. Ah, ya, sí, es lo mejor, porque las demás carnes tienen mucha uria, mucho ácido úrico, ¿ya? Y mejor. Ujú. Listo. Entonces, ese tipo de cositas, ¿no? Evitar muchos lácteos también, evitar, por ejemplo, a ver, ¿qué otros alimentos? Se les puede dar, por ejemplo, yogur, queso, pero, por ejemplo, el queso tiene que ser no queso, el queso común, ¿no? Sino queso paria, tiene que, o sea, cambia radicalmente su estilo de vida, pues, ¿no? Un poco, hay que estar, a pesar de que ellos les pueda provocar, ya bueno, si les provoca una vez no más, ¿no? Pero no de manera consecutiva. Listo, muy bien. Entonces, como les decía, hay ciertas variaciones, o sea, igual, no solamente la mujer, claro, si bien es cierto, la mujer tiene tendencia mayormente a las infecciones urinarias, pero el varón tiene mayor tendencia a la prostatitis, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, no solamente anatómica. Y me quedo en esta parte en lo que es formación de la orina, porque miren, es un tema bastante amplio, pero de lo cual nosotros podemos sacar muchísimas cosas, ¿no? Vamos a ver en lo que es cómo se forma la orina, para que ustedes sepan cómo es que se da cómo llega, ¿no? No es que se forme en grandes cantidades, no. Poquito a poco, gotita, va filtrando nuestros riñones y después va pasando hacia la vejiga en donde se acumula, ¿no? Va, voy a buscar el video en donde han hecho una ecografía en donde han introducido pues una sonda con una cámara muy pequeñita y se ve claramente por dentro, han hecho una cistografía y se ve clarito que hay un pequeño agujerito nada más donde desembocan los uréteres y cómo bota la orina hacia la vejiga, ¿no? Cada cierto rato, así va cayendo, ¿no? ¿Dónde es que empieza todo? Empieza en el glomérulo. Ojo que así como en el caso, ustedes han estudiado anatomía en primer ciclo, por lo tanto deben de saber esta parte, ¿no? Así como en los pulmones, la parte más importante de los pulmones viene a ser los alveolos, ¿no? Porque ahí se produce el intercambio gaseoso. En los riñones, la parte más importante viene a ser el glomérulo. El glomérulo viene a ser una partecita muy chiquitita que es donde se produce la filtración. O sea, ¿qué quiere decir esto? Donde se produce el intercambio de las sustancias tóxicas, las sustancias nocivas para poder ser recogidas y queda solamente las sustancias beneficiosas, ¿ya? Entonces, en el riñón vienen a ser los glomérulos, ¿ya? Esta parte pequeñita. Muy bien. Está protegido
por lo que viene a ser la cápsula de Bowman, así se llama, ¿ya? Muy bien, entonces ahí se va haciendo el intercambio. Pasa por una parte que se llama túbulo contorneado proximal. Miren, ¿por qué se llama contorneado? Porque parece una onda, ¿no? Está contorneado, parece unas olas. Por eso se llama así, túbulo contorneado proximal. ¿Y por qué se llama proximal? Porque está próximo al glomérulo, ¿ya? Después, las sustancias que se han recolectado pasan por el asa de Henle. El asa de Henle es una curva como si fuera la vocal U, ¿no? Después se recolecta en el túbulo contorneado distal. ¿Y por qué se llama distal? Porque está lejos, ¿ya? Y se recolecta en el conducto, claramente que se llama conducto colector. Y ese conducto colector se convierte en el uréter y que va a la vejiga. Entonces, empecemos de nuevo. Aquí en el glomérulo, que viene a ser una parte muy, muy pequeñita, se produce el intercambio de las sustancias tóxicas, de las sustancias nocivas de nuestro cuerpo, ¿ya? Se acumulan, se juntan con el agua y pasa por el túbulo contorneado proximal, ya saben por qué se llama proximal. Pasa por el asa de Henle, pasa por el túbulo contorneado distal, llega al conducto colector y de ahí pasa a los uréteres y va a la vejiga, ¿no? Aquí ustedes van a ver unas flechitas de diferentes colores. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de este camino que he estado mencionando, empieza a producirse diferentes funciones. Aquí en el glomérulo empieza lo que es la filtración. Ya saben qué es la filtración, ¿no? Se separa lo bueno de lo malo. Muy bien. En el túbulo contorneado se produce la reabsorción. ¿Qué quiere decir esto? Empieza a reabsorberse el agua, por ejemplo, para que no haya exceso de agua tampoco. Y la secreción, o sea, se produce ambos procesos, la reabsorción y la secreción. Reabsorbe agua, pero secreta todavía sustancias tóxicas. A nivel del asa de Henle se produce la reabsorción. Y ustedes dirán, ¿pero a dónde se reabsorbe? Se reabsorbe a los vasos sanguíneos. Estos de aquí son los vasos sanguíneos. Este rosadito, viene a ser un vaso sanguíneo. Y ustedes dirán, ¿pero cómo se reabsorbe? Se reabsorbe a través de las paredes de este conducto, ¿ya? En el túbulo contorneado distal igual, también se produce la reabsorción y la secreción. Y a nivel del conducto colector, reabsorción y secreción. O sea que durante todo el camino se está reabsorbiendo y secretando. Y una vez que ya llega al conducto colector, que viene a ser el uréter, perdón, ya se produce lo que es la excreción. ¿Qué significa excreción? Eliminación. ¿Ya? Eliminación. ¿Alguna pregunta en esta partecita? No, Miss, está todo entendido. Ya, muy bien. Entonces, acuérdense, la parte más pequeñita, pero bien importante, viene a ser el glomérulo, ¿ya? Que está cubierto por la cápsula de Bowman. Después pasa al túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y el conducto colector. Así es que pasa la orina. Y esto no es grande, es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Por eso es que les digo que la orina se va formando gotita a gotita, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí nos quedamos, ¿ya? Voy a habilitar en el aula virtual, a ver un momentito por favor,
en el aula virtual, en el Classroom, me estoy confundiendo. En el Classroom voy a habilitar lo que es el examen de parásitos. Van a tener 45 minutos para poder resolverlo, ¿ya? Ya, Miss, está Un fácil. poquito más, mi. Está facilito, está facilito. Listo ya. Miss, Facilito. un Bueno, poquito más de tiempo, Miss. ¿por qué un poquito más? Tanto tiempo, ya 50 minutos, nada más, ¿ah? Cuando Ya, mi. leemos tenemos que entender bien las preguntas, pues mis, si es que no marcamos mal. Ustedes son la Un poquito muerte, ¿ah? más, mi. Son graciosos ustedes. A ver, son las 8:54. Ya vamos a las 9, ¿no? 9 hasta las 9:50, ¿ya? Ay, profita, yo me demoro mucho en hacer. Yo igual, cuando se desactualice mi correo, vuelta, tengo que marcar, a veces lo marqué mal ya también la vez pasada. Me saqué mal. A mi hijo le da esas horas ganas de todo, Miss, y no me deja concentrarme ni avanzar. Sí, Mis sí. veces instala mi correo de nuevo, tengo que poner contraseña, las claves, congela mi celular. Ay, Dios mío. Listo, ya está. Listo, ahí está. Ya está habilitado. Creo yo que tienen tiempo suficiente para poder desarrollarlo, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, con esto me despido. Por favor, sin antes decirles que no se olviden, por favor, de su colaboración. Ya les deben haber mencionado, ¿no? Su compañero. Saben que todo, siempre para estas fechas, en representación de toda la institución, hacemos la actividad para, al menos aquí en ICA, lo que es nuestro patrón, el señor de Lurin, ¿no? Entonces no podríamos hacer nada sin su granito de arena. Ese granito de arena que ustedes colocan o ponen nos hace mucha falta, ¿ya? Entonces, bueno, mucha suerte en el examen y ya nos estamos encontrando la próxima semana. Que tengan bonito fin de semana, Miss. Cuídense. Igualmente, igualmente. Voy a pedir por ustedes y que tengan la mente muy, muy fresca. Nos vemos. Nos vemos, chicos, cuídense. Miss, usted igual. Muchas gracias.